voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Aquí lo tengo. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Mujeres del Siglo XXI. El día de hoy tenemos con nosotros a un pedagogo. Él ha escrito muchos libros sobre pedagogía, sobre competencias en aprendizaje y bueno, pues le damos la bienvenida al doctor Plácido Rolando Sabón Horta. Gracias. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Y bueno, Mirna Bautista aquí acompañándonos en este programa y apoyándonos con sus conocimientos de psicología. Maestro, ¿usted de dónde viene? Bueno, yo soy de origen cubano, pero ya soy mexicano. Hace 22 años que estamos aquí en México investigando precisamente en el aspecto del aprendizaje y de los métodos para mejorar el asunto fundamental del aprendizaje y la formación de los alumnos. Yo veo que su interés por el aprendizaje no es nuevo. Usted desde Cuba ya trabajaba en cuestiones de aprendizaje. Fui director, fui maestro, estuve en la campaña de alfabetización, fui alfabetizador. Sí. Bueno, como vemos es una persona con larga trayectoria y me gustaría no solo que hablemos de su obra, sino de un punto bien importante. Usted está hablando, fue alfabetizador en Cuba. Sí. Cuba es el país con mayor avance en la cuestión de alfabetizar a nivel mundial. Sí, así es. Si lo pudiera pagar, se lo agradeceríamos. Apáguelo. Y platícanos un poquito de esa labor, porque yo creo que es un ejemplo para el mundo. Sí. Lo que lograron en un tiempo muy corto, lograron vencer al alfabetismo. El analfabetismo, así es. Nosotros, como revolucionarios, nos integramos por completo a la lucha en contra de Batista, o sea, el dictador. Y ya con el triunfo de la revolución, nos incorporamos a la tarea, siendo prioridad el asunto de la alfabetización, en la cual participó el pueblo entero. Yo participé como alfabetizador, como jefe de unidad y como asesor. Posteriormente a esta campaña, incluso esta campaña que se realizó muy fuerte, donde participó el pueblo entero, no solamente nos quedamos allí, sino vino entonces el seguimiento en las facultades obreras campesinas, en la cual participamos también ocupando distintos cargos para darle continuación a esos compañeros que se habían alfabetizado. Fue ya como director, subdirector y secretario de distintas facultades campesinas y como integrante y
de esta campaña. Entonces, ¿sus libros tienen que ver algo con todo el aprendizaje que usted tuvo durante estas campañas en Cuba? Bueno, hay la experiencia, Así es. únicamente la experiencia, porque una vez que estuvimos aquí por invitación de mis hermanos mexicanos, y ya decidimos quedarnos por esa situación que mi hija más pequeña, le encantó México y no quiso, bendito sea Dios que así ha sido, ¿no? Y nos incorporamos como profesor a una secundaria. Ya al enfrentarme con esta cuestión continuamos investigando en el asunto de métodos de aprendizaje, que ya lo habíamos hecho. Yo soy doctor en pedagogía, licenciado en literatura española e historia, y seguimos la investigación ya muy especial sobre México. Ya que al enfrentarme al aula, me encontré con una serie de situaciones que tenía que ponerme al día para desarrollar con calidad esa situación. Y allí ya surgieron mi primer libro, que fue sobre ortografía, porque los niños estaban con muchas dificultades para escribir y leer, y surgió ortografía caligráfica, que fue mi primer libro. Posteriormente seguimos investigando y surgió este libro, que es muy importante, que es Competencias Ortográficas y Mnemotecnia. ¿Aquí me podría decir qué es la competencia ortográfica? Sí, la competencia son actividades de desempeños. La competencia es una actividad de desempeño del ser humano que nos permite el desarrollo de habilidades, capacidades y destrezas. Entonces, estas competencias ortográficas ahora están muy en moda y muy en estilo el desarrollo de esas competencias ortográficas, que nosotros las representamos hicimos una gráfica que se llama la robota. Representamos la robota, que es el símbolo de una competencia, pero de acuerdo con el desarrollo que ha tenido en la técnica en estos momentos. Por ejemplo, aquí la competencia ortográfica, ¿cuál sería una competencia a desarrollar para tener un uso adecuado de la ortografía? Sí, específicamente en competencia ortográfica, hay que desarrollar, aquí está la robota, que es símbolos, símbolo de lo que es. La robota son los elementos que componen una competencia, ¿sí? Y entonces esas competencias son específicamente ortográficas. Problema de uso de las grafías, ¿sí? Uso de las grafías, de la acentuación, de la puntuación, y todo esto, este libro está vinculado con los juegos didácticos. Sí. Se vincula con un dominó ortográfico, se vincula también con otros juegos, como es pescando palabras, donde convertimos las palabras en peces, y los niños las pescan en los ríos de México y aprenden a la vez ortografía y hidrografía. ¿En qué consiste esto de pescar palabras? Consiste en convertir las palabras en peces mediante un recurso mnemotécnico. Entonces, y consiste exactamente en una competencia que es identificar la sílaba tónica. Al identificar la sílaba tónica con dos recursos mnemotécnicos, el timbre pegado, que los niños lo practican incluso con las manos, y acróstico némico sella. Entonces, él ejercita de una manera gráfica dónde se encuentra el acento prosódico. Por ejemplo, en la palabra camarón, sabemos que es una palabra aguda, que tiene 3 sílabas. El timbre trabado nos dice las 3 opciones donde está el acento prosódico. Se dice camarón, no. Se dice camarón, no.
se dice camarón, sí, aquí se trabó el timbre. Y entonces vemos que el acróstico económico sella nos indica que sella al inverso aquí es sella, S-E-A, sella. Si el acento cae aquí, como en este caso de camarón, es una palabra aguda. Si cae en la última, si en la penúltima, es una palabra llana. Si cae en la antepenúltima, es una palabra esdrújula. Y si cae en la antes de la antepenúltima, es una palabra sobresdrújula. Como ve el niño con la mano, hace una síntesis aquí de dos recursos mnemotécnicos: el timbre trabado y el acróstico económico sella. Entonces usa usted el recurso visual, que es importante. Está usando tanto el visual como el auditivo para que se pueda grabar con mayor facilidad. La deficiencia en México y en muchos países es que le dan mucha importancia al auditivo, pero no le dan importancia al visual, lo cual que el acento tiene que identificarse. Nosotros lo identificamos el acento con una raya, y esa raya, camarón, con una raya, pero que allí se une el aspecto auditivo con el aspecto visual. Sí, lo que veo es que está usando todas las competencias de programación neurolingüística. Así. Auditivo, visual y activo, ¿no? Así. Entonces están los tres aspectos para visual, que le llegue a la persona. Y el motriz. El motriz, que es el tercero. Es decir, ese es uno de los tantos recursos que utilizamos, ¿sí? Entonces, ya, si nosotros la técnica del timbre trabado, usted identifica el acento, por ejemplo, cada vez dice camarón, con un punto. Pero aquí el acento se identifica con una raya, porque la raya no es más que una sucesión de puntos. Y también se identifica con sílaba. Y dice camarón. Eso se lleva con sílaba y forma el cuerpo del pescado. Ah, de acuerdo. Forma el cuerpo del pescado, y las otras sílabas forman las colas. Camarón es el cuerpo del pescado. Allí hace el cuerpo del pescado en camarón, y las otras son las aquí veo que está también una mariposa, ¿no? Sí, se forman figuras con... Exacto. Ese es sí, del abecedario, de las sí, exactamente, vocales. Aquí están la formación de esto que le llamamos, sí, esto es como un acróstico conformada con una palabra, nosotros le llamamos, sí, de esta forma, ¿no? Sí. Sí, porque es fijar de los tres puntos, y eso es algo que hace falta. Sí. ¿Qué piensa usted, por ejemplo, de la manera en la que se usa, se enseña? Aquí estoy viendo otra, burro. Se forman las palabras, con la palabra burro se identifica la B de burro. La imagen. La imagen. Entonces, aquí, esto algo que es muy nuevo. Este libro es totalmente nuevo a todo lo que existe, ¿no? Se va por otras vías. En vez de decir el concepto y poner ejemplo, aquí vamos al revés. Del ejemplo se desprende el concepto. Sí. Ahora, por ejemplo, con este libro yo veo que es un libro grande para... Sí. ¿Cuánto tiempo se llevan en usar o en aprender todo el libro? Porque aquí luego nuestro sistema de enseñanza tan malo, que yo digo que es un sistema retrógrado de siglo XVIII, ni siquiera del siglo XIX, aceptarían esto. A mí esto se me hace interesante porque está desarrollando los aspectos más modernos de la enseñanza. Sí. Pero aquí no les gusta. Sí, pues mira, este es un método nuevo exclusivo. Son nuevas estructuras, nuevos contenidos, nuevas vías, nuevos enfoques, nuevos métodos, nuevas estrategias y nuevos recursos.
El libro tiene dos partes fundamentalmente. Ajá. Tiene dos partes. La primera parte, como puede usted ver aquí, son conceptos básicos que debe tener antes de ¿cómo se llama? De ejercitar la parte de la ortografía, ¿no? Entonces, no podemos entrar a la ortografía sin previamente no tener un concepto. La primera parte son breves apuntes sobre el conocimiento de las grafías, sus combinaciones, estrategias y recursos mnemotécnicos. Ahora, la segunda parte es el uso de las grafías. Según Calero Heras, cada letra del alfabeto castellano tiene un aspecto físico particular, claro está, pero también su personalidad y sus cualidades. Y aquí que nosotros, de acuerdo con este concepto, hemos hecho la mnemotecnia de imagen de cada una de las consonantes que intervienen en la formación de palabras. Por ejemplo... ¿Me permite para ver si se puede ver? Sí. Ojalá se pudiera ver esto, para tener una idea más clara, ¿no? De lo que sería. Sí. Para que el público también lo vea, ¿no? Ajá. Entonces, esto, además de ortografía, es una forma de aprendizaje de leer y escribir. Por supuesto. Porque tienen que ir en forma paralela, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque aprende, y lo más importante de la acentuación, por ejemplo, es la división silábica. Y si no sabe dividir la palabra en sílabas, no puede saber clasificarla y menos aún acentuarla correctamente. Entonces, nosotros empezamos por aquí, como usted podrá ver, en el índice. Vamos a ver si podemos hacer rápidamente una visión del índice. En la primera parte empezamos, además del prólogo, las bases teóricas y la vinculación, cómo se logra la competencia mediante la vinculación de la teoría con la práctica. ¿Sí? Vinculación de la teoría con la práctica, y se hace la fijación mnemográfica. Sí. Entonces, ahí, como usted puede ver, también los conocimientos elementales es el conocimiento de la grafía, cuando llevan acentos, sí, sus combinaciones, dictongo, diptongo, adictongo y grupos consonánticos, cosas que no se han desarrollado en la enseñanza en México, yo creo que ni en Cuba. Bueno, sí se ve, pero muy por encima. Se ve por encima, o sea, sí se enseña todo. Sí, pero no, la forma en la que se enseña ahí no es se donde está. retiene. Ahí está el Por eso es problema. lo que decía, es una enseñanza del siglo XVIII. Sí, por eso no está es una ligado enseñanza con la del siglo XX. mnemotecnia. Cuando oyen mnemotecnia, piensa que la mnemotecnia es nada más memoria. Pero no, mi recurso mnemotécnico es para desarrollar la memoria racional. Para razonar. Y la memoria, la memoria lógica, la reflexión lógica. ¿En qué aspecto esto interfiere o ayuda a la reflexión lógica? Eso sí no le entiendo. Sí, porque por ejemplo, los recursos mnemotécnicos, le voy a poner un ejemplo muy fácil. Por ejemplo, la palabra lunes, ¿sí? Cuando yo le enseño, ellos juegan a comerse el pescado, porque esto se basa también en un proverbio chino que dice: al niño no se le debe dar el pescado, sino enseñarlo a pescar. Entonces tiene tres fases. Primero, los instrumentos de pesca, que son las actividades mentales para identificar los procesos mentales, como es la comparación, como es la deducción, como es la inducción. Después que conoce los instrumentos para captar o pescar el conocimiento, viene pescar el conocimiento. Para pescar el conocimiento, el alumno tiene que tener parte de lo que es reconocer la sílaba tónica. Para reconocer la sílaba tónica no basta,
tiene que conocer que al dividir, lo más importante de la acentuación es la división de palabras en sílabas, pero tiene que tener en cuenta los diptongos, los triptongos, los adiptongos, los grupos consonánticos que no se enseñan en ningún nivel. Bueno, cuando yo empecé en la enseñanza de secundarias y prepa, se habla algo de lo que es los grupos consonánticos. Se ve en primaria, pero se ve... Sí, se ve muy... Sí se ve en primaria. Nosotros inclusive aquí en el niño desde preescolar le estamos poniendo un juego didáctico que le ayuda a Esto es para preescolar. Este es para preescolar, sí. Que él, con las mismas figuras. Recuerden que aquí tenemos en las figuras para darle una idea de las consonantes, el uso de las consonantes que intervienen en todo. Aquí tenemos esto, un juego muy sencillo que se llama ¿cuántas patas tiene el gato? Entonces, son 4, y 4 son las regularidades de la acentuación ortográfica. Sencillamente, 1 consonante entre vocales, 2 consonantes entre vocales, 3 consonantes entre vocales y 4 consonantes entre vocales. El niño, de acuerdo con esto, ya identifica cuando hay una consonante entre vocales, forma sílaba con la vocal de la derecha. Y así sucesivamente. Cuando son 2, si forman los grupos consonánticos, que son estos, que tengo un método allí para identificar fácilmente los grupos consonánticos. Si tienen forma grupo consonántico, 2 consonantes entre vocales, ponemos entonces recursos. cada grupo es una pata. Exacto. Usted verá. Una pata del gato. Sí. Aquí es una consonante entre vocales. El recurso no tiene que es una cara bella. El ejemplo para que el maestro ni el niño tenga que tener dificultades. Una cara bella, una consonante entre vocales, forma sílaba con la vocal de la derecha. Ahora, 2 consonantes entre vocales tiene 2 opciones. Si tiene grupo consonántico o si no tiene grupo consonántico. En el primer caso, perdón que lo interrumpa. ¿Esto lo entiende un niño de preescolar? Por supuesto que sí, porque lo entiende jugando. Porque juega con los gatos, con las patas que tiene el gato. 2, otra copia alegre, Carla canta alto. Sí, se ponen todos los ejemplos. Ahora, por ejemplo, aquí veo que están enseñando las grafías relacionadas con objetos. Sí. Objetos materiales. Sí, ¿por qué? Mire, nos están indicando que vamos a un corte. Sí. Y regresamos, ¿sí? Ah, muy bien. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen
de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Bueno, seguimos aquí con nuevas técnicas de aprendizaje, sobre todo enfocado a la ortografía, al uso de acentos. Acentuación. Que se nos olvida tanto ahora con la computadora, que hacemos todo en mayúsculas. Ya hemos perdido por completo, simplemente ni siquiera entendemos o recordamos que el acento va a ser la diferencia de significado. Así. Ni siquiera es porque quiero, da una diferencia total. Si yo digo por qué, es una significado. Si yo digo por qué, es otro significado. Por supuesto. Entonces, no se nos olvide, las palabras tienen acentos, tienen formas distintas de escribirse, su ortografía, y nos sirven para podernos comunicar de una mejor manera. Así es. Que nuestra comunicación sea mejor. Ahora, vamos a una pregunta. ¿Qué es para usted la enseñanza constructivista? Es basado en que el niño sea eje de su propio conocimiento. Ajá. Y sea cada vez más autónomo. ¿Y cómo le hace para obtener esta autonomía? ¿Cómo se le hace para que el niño sea el eje de su propio conocimiento? Logrando el desarrollo de sus competencias o habilidades de desempeño. De esto logramos que el niño haga suyo y que no sea el maestro el centro. El centro es el alumno. El aprendizaje, como está fundamentado en la reestructuración de la enseñanza básica. Entonces, logramos que de acuerdo con esto, el niño sea más autónomo cada vez. ¿Qué tipo de habilidades se desarrollan en el niño? Sí, por ejemplo, ya le habíamos hablado, identificar el acento prosódico, que es una deficiencia que arrastra desde primaria. Por ejemplo, identificar el acento es una habilidad. ¿Cuál Otra habilidad de identificar el acento, el uso de las grafías. ¿Sí? Correctamente, donde nosotros tenemos allí, como habíamos hablado, la B de burro, la B de vaca. ¿Cuál otra habilidad se desarrolla? También desarrollamos, además, el uso de la puntuación. La puntuación, tenemos la familia de la puntuación. Entonces, todas estas son habilidades enfocadas a la ortografía y a la escritura correcta. ¿Hay habilidades enfocadas a otra cuestión que no sea la ortografía o todo está enfocado a la comprensión lectora? También tenemos la técnica de la comprensión lectora mediante, podemos decir, que el niño y el adulto aprenda a manejar la técnica para la comprensión lectora con la facilidad con que aprendería a manejar su propio carro. Eso es genial, ¿sí? Domina las técnicas de manejo y su estrategia, que es la contextualización, la idea central, etc. Que haga una aplicación óptima de las 4 velocidades y el freno de vista al consultar la guía roja o diccionario lo menos posible, y que obtenga al transitar por cualquier texto una cabal comprensión del mismo. O sea, que sea más completa la comprensión, más exacta y más perfecta. Y yo creo que esto es sumamente importante.
porque se les da, por ejemplo, a los niños a leer. Otro día estaba viendo una niñita que en la tele la entrevistaron, y es como de 10 años. ¿Y qué estás leyendo? El diario de Ana Frank. Pues qué bueno, pero en realidad lo están comprendiendo. Y sobre todo, tiene que enseñarle al lector a identificar la idea central, la idea secundaria. Nosotros tenemos el método de la 3T. Hallar la idea central, tema, trata y título. Y se hace la misma pregunta de 3 formas diferentes. ¿Cuál es el tema fundamental? ¿Cuál es el título que podemos ponerle? Y esas 3 preguntas es una misma pregunta hecha de 3 formas. ¿Cuál es el tema fundamental? ¿Cuál es el título que debemos darles? ¿Sí? Y entonces el alumno identifica el tema fundamental, es la idea central. El título, cuando hace la pregunta que sale, es el título que podemos poner. El tema trata, título, porque el título trata del tema. Y entonces ese es un recurso que ayuda a identificar la idea central, las ideas principales, las ideas secundarias. ¿Sí? Y entonces, en esta técnica de comprensión lectora, como usted puede ver, juega con las 4 velocidades, porque tiene que ser una lectura total en silencio, y de esa lectura se desprenden las 4 velocidades. La primera dificultad es identificar si existe una palabra cuyo significado no comprende. Al leerlo rápido. Al leerlo rápido. Pero ¿cómo lo hace? Con el método de contextualización. Hay 2 formas de dar el significado, por contexto o por el diccionario. Si hace el diccionario, ya usó la guía roja o diccionario, ya se detiene. Pero lo mejor es que lo haga por contextualización, ejercicio que no se practica lo suficiente con los alumnos. Después, no se practica nada. ¿Cuál es la idea central? Con el método de la 3T sale rápidamente. ¿Cuáles son las otras velocidades? Dijo 4 velocidades. La primera velocidad es hallar si existe una palabra cuyo significado desconoce. Eso. Usted no puede tener una buena comprensión si existen palabras que no desconoce. La segunda velocidad. Hallar la idea central. La tercera es hallar las palabras clave donde se encuentran, o sea, las palabras portadoras de ideas, que son el sustantivo y los verbos. Sí, allí están las ideas principales de cada párrafo. Sí, y por último, la cuarta es resumir, tachando las ideas secundarias, lo repetitivo, sí, la idea de tercer orden, etc. Y usted al resumir de una manera tan rápida, ya tiene lo esencial. Es decir, esas son las 4 velocidades. Que esto prácticamente es lo que se hace en la disertación francesa. Bueno, que es tan famosa, ¿no? La sí, disertación, bueno, es similar, ¿no? A los pasos que se siguen. A los pasos que se siguen, sí. Y que desgraciadamente en México sí esto no se usa. Por ejemplo, le dicen, bueno, partimos de la idea más, de la idea más primaria. ¿Cuál es? ¿Cuál es el concepto más simple? La idea. Partimos del concepto de la idea, que es la forma más simple de comprensión que existe, más sencilla, es la idea. ¿Qué es la idea? Entonces tiene que saber que existen distintos tipos de ideas. Idea central, que la confunden con idea principal erróneamente. La idea central está contenida en todo el texto, pero la idea principal está en cada párrafo. Sí, ¿y dónde la encontramos? Precisamente en las palabras portadoras de idea. Porque existen palabras portadoras de idea, modificadoras de idea y unificadoras de idea. No se puede perder el tiempo en esta velocidad que vamos transitando por el texto. En otra tiene que ir directamente a las palabras portadoras de idea. ¿Qué tiene que saber? ¿Cuáles son? El sustantivo,
los verbos y los verboides. Pero ¿qué cosa es un verboide? Allá empieza el problema, que los verboides, ¿qué es un verboide? Entonces allí se le explica perfectamente toda esa situación. ¿Y cuáles son las palabras modificadoras de ideas? Los adjetivos y los adverbios. ¿Cuáles son las palabras unificadoras de ideas? Pues son las preposiciones y las conjunciones. Pero no debe perder tiempo en ello. Usted, en una velocidad tremenda, usted va directo a identificar la idea central y la idea principales. Que la tiene que buscar precisamente en los nombres o sustantivos, en los verbos y en los verboides. Así es. Y entonces, ya al usted a eso, está haciendo una selección donde nada más tacha usted las ideas secundarias, la idea de tercer orden, de cuarto orden, tacha los repetitivos, tacha los sinónimos, y ya le queda a usted un resumen del texto de una forma rápida, con la cual usted adquiere una mayor comprensión del mismo. Y una capacidad de análisis. Y una capacidad donde ha desarrollado varias capacidades, ¿verdad? Habilidades y destrezas, que son las competencias ortográficas. Y más allá, porque ya el análisis y la síntesis va mucho más allá de una competencia ortográfica. Así es, así es. Yo a mis alumnos de maestría no tienen esas habilidades. Sí, ¿verdad? No, sí, en maestría. En maestría. En maestría no saben hacer análisis, no saben hacer síntesis, no saben definir la idea principal, la idea central, la secundaria. Es decir, no lo saben hacer. No, porque no le han desarrollado esas competencias. Que debe ser desde la primaria. Que debe de ser. Y nosotros aquí le damos un pasito adelante. Empezamos a enseñar al niño a dividir las palabras sencillas. Claro. Yo les decía a mis alumnos, bueno, a lo mejor hagan con faltas de ortografía, pero aprendan a expresar lo que piensan. Lo que piensan, así es. O sí, ¿no? Es que ni siquiera sabían expresar lo que piensan. Sí. Y eso es algo que se arrastra desde la primaria. Así es. Por supuesto. Que es lo que se debe de modificar en realidad en la reforma educativa, pero no se fijan en eso, ¿no? Sí, no. El problema es que nosotros hemos estado muchos años investigando para poder aportar estos elementos que son fallidos aquí en México, porque llevamos todos estos conocimientos surgen de mi investigación aquí en México. No he transportado nada de allá de Cuba prácticamente. No, porque son otras condiciones. Son otras condiciones. Entonces, un análisis. Por ejemplo, en el juego didáctico de Sherlock Holmes tras las huellas de los asesinos ortográficos, que está aquí, ¿no? Estamos aquí, sí. Y nosotros, esta es la primera edición de que fue muy corta, pero que ya le modificamos el nombre. Ya le pusimos el inspector Rolls tras las huellas de los asesinos ortográficos. Porque no nos podemos robar el nombre de Sherlock Holmes. Sí, no se puede. Entonces, el inspector Rolls tras las huellas de los asesinos ortográficos. Usted puede ver allí que se invita a los niños a hacer una redada escolar, en la cual ellos van a convertirse en el inspector Rolls, el detective, que va, pero de su propio compañero. Esto no facilita que el alumno, que el maestro no tenga que hacer la revisión, sino sus propios compañeros hacen la revisión de cada. Ya, y tiene que, en esa investigación, el maestro hace, por ejemplo, un dictado o de algo, y entonces el maestro pone allí los errores que han tenido. Claro. Y el niño tiene que señalar qué tipo de error. Por ejemplo, si es un graficidio, un asesinato, un intento de asesinato, un graficidio o un asenticidio, ¿sí? O si es el conocimiento, podríamos decir, el desconocimiento del significado, un semanticidio imperfecto, entonces él lo lleva al hospital ortográfico. En el hospital ortográfico está la continuación y el tratamiento de cada una de esas faltas. ¿También ven la sintaxis o la sintaxis no se ve mucho en eso? Sí se ve porque
lo vemos en el juego ortográfico que es la familia de la puntuación. Ahí ven Porque allí ven cuestión. la importancia que tiene el signo, los signos, la coma, el punto y coma, precisamente para poder tener la comprensión del texto. En la puntuación identifican la sintaxis. Sí, yo un ejemplo que les ponía muy... Sí. Que les hacía reír mucho, pero bueno, es cierto. Sí. No es lo mismo, el lobo se comió a la pollita que la pollita se comió al lobo. Exacto. Son muy diferentes el Sí. significado, ¿no? Sí. Son las mismas palabras, pero de acuerdo a la sintaxis va a cambiar sí, totalmente el significado. Sí. Y el uso correcto de los signos de puntuación. Bueno, hay un juego muy bonito que es que la familia de la puntuación visita, por ejemplo, el DF, y en esa visita que hacen se pierden 3 de sus miembros, y el niño tiene que identificar, encontrar a esos miembros. En el mismo texto, una vez se pierde la coma, el punto y coma, o los 2 puntos. Y entonces, en el mismo texto, con otro grupo, se pierden otros 3 signos diferentes. Y mire, aquí tiene el uso Sí, está aquí viendo donde se llevan al hospital. ortográfico. Y todo es a través de juego. Todo es a través de juego. Ahora, aquí estaba viendo en el libro la teoría del conocimiento. ¿Qué participación tiene en este libro o en este sistema la teoría del conocimiento? Sí, no, es que nosotros quisimos dejar bien aclarado los aspectos teóricos, por ejemplo, que no partimos de la nada, partimos de las bases teóricas. La primera base teórica es qué es una competencia. El concepto, que es la capacidad, según Perrenau, es la capacidad de movilizar varios recursos cognitivos para hacer frente a distintos tipos de situaciones. Otra base teórica de este libro es la enseñanza de la ortografía, que la enseñanza es mucho más eficaz si se basa en la memoria de las palabras que por las muchas reglas y excepciones. Sí, las reglas Por supuesto. no funcionan, pero Exacto. y menos en un niño. Menos un niño. Eso es según García Dávila Filadelfio, en su obra maestra, que es un diccionario pedagógico. Otra base teórica es el pensamiento en concepto que emergió del pensamiento en imágenes, según Donis Adondis. Otra base teórica... Es decir, relacionar el pensamiento con la imagen, con el movimiento y con el sonido. Exacto. Porque es... que es el primer método ortográfico, que es el visoaudiognostico-motriz. Y nosotros aquí tratamos de fortalecer ese método, dándole las bases no solamente de lo auditivo, sino de lo visual. Claro. Y de lo motriz. Ahora, en este sistema sería eliminar las reglas que nos dicen, sí, para la S, no, para la B, que nadie se las aprende, que nadie las sabe. Nosotros, en nuestro libro, no tienen que aprenderse las reglas, sino desprender de los ejemplos las regularidades. Por ejemplo, usted ve aquí un ejemplo de las zetas. Aquí están las regularidades y aparecen señalados con rojo, por ejemplo, las palabras cuyas dificultades pueden tener los alumnos. Dice, la natural hinchación por su prematura preñez fue la razón que reveló la fingida candidez de su niñez. Por ejemplo. Entonces, lo que es regular. Lo que es regular es de lo que se va aprendiendo, no de las excepciones ni de las reglas. Por ejemplo, aquí en cada uso de cada grafía hay distintos ejemplos. Y la regularidad general... Aquí viene, por ejemplo, estas son algunas reglas, finalmente. Los comienzos de los sustantivos. Terminación del sustantivo aumentativo. ¿Cómo lo desprende de los ejemplos? Yo voy a ir por otra vía distinta. De acuerdo. Completamente.
lo que se ha usado desde que existió la gramática es poner el concepto y los ejemplos. Nosotros ponemos los ejemplos y de los ejemplos con las frases, por ejemplo, los prefijos o los aspectos del uso de la letra, la Z en este caso, la palabra que va con Z, desprendemos las reglas. De acuerdo, que es Sí. totalmente distinto. Es decir, de lo general me voy a lo particular. Otro tipo de Nosotros vamos al revés, de lo particular a lo general. Por eso que le digo que son nuevas formas. Y después, como si fuera poco, aquí está algo que es increíble, que aquí lo consideran como una regla, y es una regla, una regularidad general. Por ejemplo, que en todas las palabras, aquí tenemos una regularidad general, ¿sí? Que dice que los derivados y compuestos cuyos primitivos y simples llevan Z, se escriben con Z. Pero en cada regla lo ponen como una regla, pero es una regla general. Porque los derivados y compuestos cuyos primitivos y simples lleven J, se escriben con J. Lleven G, se escriben con G. Y nosotros le damos un enfoque distinto. Donde no, sí, o sea, es muy interesante porque se le enseña a razonar. A razonar. Y ahí está el razonamiento. Y ese es el problema que tenemos en la enseñanza de este país, es que no se enseña a razonar ni a analizar. No se enseña a generar ideas. Exacto. Es un problema muy, muy grave la falta de generación de ideas. Y claro, para apoyo a los maestros, nosotros les enseñamos primero los instrumentos de pesca, que son precisamente los procesos mentales que se usan para pescar el conocimiento. ¿Este es un poco más teórico que este libro? ¿O son...? No, todo está... Aquí tiene 20 rondas con juegos didácticos, pero comenzando por el criterio de que el dibujo es la base de la escritura. Y en la primera parte, este es el Sherlock, ¿no? Es el Sherlock Holmes, sí. Ah, no, yo creí que estábamos hablando del libro de preescolar. No. Del Sherlock Holmes aprende, mire, cuántas técnicas aprende. Sí. Aprende varias técnicas, como ya le expliqué, a identificar el dictongo, que no se debe, y mediante cuál esa técnica la llamamos el abanico, el doble abanico cruzado. La exploración diagnóstica, ¿qué es? Esto es sencillamente para que el alumno y el maestro tengan un criterio sobre el libro, para mejorar las ediciones futuras. Esto es para el libro. Para el juego didáctico, es un juego didáctico. Pero para mejorar, sí. La fuerza de las palabras, cómo hablar, escribir para triunfar. Ese es interesante, cómo hablar y escribir para triunfar. Es que la forma en la que nos comunicamos nos va a permitir fracasar o triunfar en lo que hacemos, ¿no? Eso es básico. Incluso en la familia, en el matrimonio, en la pareja, ¿no? Mala comunicación. Todo en desastre. Todo en desastre, claro. ¿Cuánto tiempo le llevó descubrir este sistema? 20 años. 20 años. Esto es producto de la investigación aquí en México, de las dificultades que yo tropecé en el aula como maestro de secundaria, como maestro de universidad, como maestro del CAN, del Centro de Actualización del Maestro, como catedrático allí, y como maestro de secundaria, ¿sí? Pero investigando los métodos y la forma de aprendizaje. 20 años. 20 años. De darse cuenta de lo que no funcionaba aquí. Lo que no funciona. Claro, esto le ayuda el haber venido de otro lugar en donde usaban otro método. Por supuesto. Evidentemente que es el análisis y la comparación. Exacto. Ese es el método que utilicé para llegar a esta situación. Imagínense con los conocimientos muy profundos que tiene la educación en Cuba, con la atención, pero claro, no nos dedicamos a hacer una traslación, no, para nada. Todos estos juegos didácticos y todos estos libros han salido de la realidad de México. De México, claro, sí. De las dificultades que me encontré yo como maestro, qué hacer. Me decía, ¿qué voy a hacer
para mejorar esta situación. No saben leer, no saben escribir, no comprenden. Y entonces yo ni pensaba hacerlo. Sí. Yo lo que quise resolver, dar la calidad como persona y como maestro que debería dar. Y esto me llevó a investigar. Y investigando, bueno, digo, esto se va a perder el día que ya yo no esté en este mundo. Pues vamos a tratar de dejar algo que valga la pena para de tanta investigación, de tanto amor, la enseñanza de tantos años. Tengo más de 55 años en educación, contándolo de Cuba y contándolo de aquí. Sí. Entonces, dejar plasmado algo que les sea útil, sencillamente. Algo que valga la pena y que facilite el desarrollo de tanto de niños, profesores, egresados de la universidad, padres, maestros, etc. Y nos hemos enfrentado prácticamente al problema del aprendizaje, como plantea la guía básica de la reforma, el aprendizaje, cómo abordar el aprendizaje. ¿Cuál es el problema principal que usted encontró, además de la ortografía, en las escuelas en México? Bueno, la deficiencia más fuerte. Déjeme decirle, el apoyo de los padres. El apoyo de los padres. No hay, la educación debe empezar en casa. No hay ese enganche de padre con maestro. No hay. Y vienen, no hay esa base que tiene que traer el niño. El niño a los 5 años tiene una serie de experiencias extraordinarias. Su mente está poblada, pero eso hay que darle cauce, a eso hay que darle atención. Hay que pulir. Hay que darle dirección a eso. Pero no traen ni siquiera los aspectos fundamentales de la formación de su casa. Entonces los maestros aquí, nosotros en México, nos vemos obligados a suplir esa deficiencia, esas carencias, para que el niño, con el respeto, los distintos valores, y allí eso vemos mucha dificultad en ese problema. Yo tengo otro juego didáctico sobre los valores, distintos valores. Eso es importante. Y que es una maravilla. Pero fíjense que todos los maestros dicen lo mismo. Y yo les hago una pregunta. Yo soy maestra de adultos, nunca he trabajado ni tendré la paciencia para trabajar con niños. Pero si los padres nunca tuvieron educación, nunca tuvieron preparación, ¿cómo se le puede pedir al padre que dé lo que no tiene? Así es. Sí. Y si los hogares están destruidos, la mayoría, madres solteras, no hay el calor, entonces el maestro tiene que asumir, no basta con señalar los defectos, hay que hacer esto, pues, dar soluciones, hay que buscar otras vías, otras formas para mejorar. Yo podría decir, mire, vámonos a un corte y regresamos con esto que usted estaba hablando, cómo suplir o llenar ese hueco que los padres traen. Así es. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.
Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Estamos hablando de un tema muy importante. Decían, los padres no se comprometen. Bueno, a mí me ha tocado ver otra visión. No es que no se comprometan, es que los padres son ignorantes. También yo hago un análisis, no sé si usted esté de acuerdo conmigo. Saliendo de la revolución, se pusieron a preparar a los niños, pero jamás a los padres. así es. Entonces los niños vienen con la enseñanza de la universidad, de la escuela, Sí. con padres totalmente ignorantes. Que no le pueden ayudar en sus tareas. Que no pueden. Entonces esos niños, con un nuevo sistema educativo que se estaba inventando, que ya trae deficiencias porque se está experimentando. Así es. Esos son los padres, o los abuelos, más bien los padres de nuestros niños actuales. Así es. Entonces son personas que fueron educadas por el gobierno, sin antecedentes familiares de educación, y que no saben cómo ayudar a sus hijos. Yo creo que parte de la reforma educativa es educar al padre. Así es. O suplir totalmente al padre, porque ahorita al padre, ¿qué le vamos a pedir a una gente que no sabe? ¿Qué le vamos a pedir que dé a alguien que no tuvo esa educación? Pero ya ahorita en la actualidad ya los niños de ahorita son hijos de muchos profesionistas ya. No, Mirna. Pero descuidados Pero los a ver, profesionistas. perdón. Si el 10% de la población de México es profesionista, o sea, el 10% de la población mexicana tiene acceso a una carrera. Así es. Pero no el 10% la acaba. De ese 10%, ¿sí? Hay un 4% que no termina sus estudios profesionales. Entonces estás hablando de un 6% de la población total que tiene acceso a una universidad. A lo mejor ahorita ya aumentó a un 15%, pero no va más allá. Entonces tú no puedes estar hablando de una población hija de profesionista, no es cierto. Es una población, por ejemplo, nuestras mamás. Nuestras mamás con trabajos hicieron el segundo, el tercero de primaria. Muy pocas mamás de esa época acabaron la primaria, pero bien poquitas. Así es. Y ya no estoy hablando de una preparatoria, una carrera técnica. De nuestras generaciones, ¿cuántas mujeres Actualmente pudieron? también las jovencitas. No, ahora ya van más, pero de nuestras generaciones, ¿cuántas mujeres fueron profesionistas? Contaditas con los dedos. Sí. Así es. Entonces, ¿cómo vas a enseñar a un hijo? Y Apoyarlo. venimos de una, que se nos olvida que venimos de una revolución en donde acabó con la clase media. Y donde se rompieron muchos hábitos de educación. Y estructuras Y estructuras sociales. sociales. Rompió la revolución, rompe con eso. Y hay que volver Sí. a generar las formas para encauzar ese aprendizaje por las vías correctas. Bueno, es que además en México, más que una revolución, fue una guerra civil. Así es. Es que no es lo mismo que una O sea, revolución. yo hablo por la experiencia de Cuba, que fue Sí, claro, que ahí sí fue una revolución. verdadera. Pero aquí fue una guerra civil, Sí, en donde se acabó con la clase alta, con la clase media, y los de la familia revolucionaria sustituyeron a las clases altas y medias, pero sin la educación, sin los esa principios, preparación. sin Sí, la los preparación valores. y sin los valores.
Entonces, si nosotros no empezamos a tomar en cuenta eso, para hacer una verdadera y auténtica, Reforma educativa. de forma educativa. vamos a seguir con esto. Llegando a maestría, perdón, yo di clases en maestría 25 años. Sí, Y tenía alumnos de la Anáhuac, de la Ibero, de la UVM, del Poli, y todos no sabían expresarse. No sabían generar ideas, no sabían hacer análisis. y No sab- escribir con Menos. falta de ortografías. Los maestros no sabían hacerlo, los de licenciatura. Así es. ¿Qué quiere decir? Que es todo un sistema educativo que hay que cambiar. Por completo. Y esto nos está hablando de un cambio desde los inicios. Sí, Sí, porque aquí habla de preescolar, sí. aquí habla de primaria, Secundaria, prepa y Secundaria. universidad. y estos son apoyos importantes. Son materiales de apoyo didáctico. Como dice aquí el libro, materiales, no es un libro en sí, son materiales de apoyo didáctico que implica algo más que un libro. Exacto. Las bases teóricas y prácticas del material que se está poniendo en práctica y los fundamentos pedagógicos y didácticos que deben guiar el desarrollo del aprendizaje. Entonces, usted opina, bueno, su opinión como con toda esta experiencia pedagógica, ¿usted opina que una reforma para que nuestros futuros niños sean personas que lleguen a una maestría y no con errores, como dice la licenciada, que sepan leer o expresarse? ¿Usted opina que tiene que ser una dualidad entre estar de acuerdo padres y maestros? Sí, son dos Para que cosas. funcione la reforma, Sí. padres y maestros. Tiene que ser, sí, es una dualidad, no, una trilogía. Alumno, en primer lugar, maestros y padres. Pues yo aumentaría una autoridades, porque si las Y- autoridades no quieren, no hay nada. Esa sería una parte. ¿Por qué? Porque ahora estamos viendo lo fallido. Claro. El problema de las autoridades, donde no se respeta. Yo acabo de jubilarme para dedicarme a este problema fundamentalmente, pero en las aulas está viendo que no respetan a los alumnos. Y los padres, los directivos temen a los padres. Y los alumnos hacen Lo que quieren. Lo que quieren, exacto. Y no hay que decir que, como usted bien apuntó, no solamente maestros, niños y padres, sino las autoridades. Hay que darle también una capacitación a todo el personal que trabaja en educación, que tiene que ver con la formación de nuestros alumnos. Yo di clases en la normal, Sí. pero no a los maestros, sino a las autoridades. Qué Ya los doctores de pedagogía. bien. Ay, corría varios por incapaces. Ahí está. Dios mío. Las deficiencias que estamos teniendo. Y son los maestros de los maestros. Los maestros, allí yo esa experiencia la tuve en el CAM. Yo fui catedrático del Centro de Actualización de Maestros. Y a veces mis alumnos estaban mejor que los maestros. Dependiente, que le haya Sí, sí, presentado sí. las letras. ¿Cómo se clasifica? Pues le decía, a ver, dime una letra que sea consonantes, o sea, las vocales se clasifican en fuertes y débiles. A ver, dime una vocal débil, que es lo más elemental. Lo más. Entonces, sea porque se la haya olvidado, pero confundir una vocal débil con una vocal fuerte es desastroso, porque ya no puede dividir correctamente las palabras en sílabas. Si no las sabe dividir en sílabas, menos las puede acentuar, menos las puede utilizar con el significado correcto. Yo no soy muy política, la licenciada lo sabe, no soy política, soy apolítica. Pero sí siento que nuestro país necesita ciertas situaciones dentro de sus directivos, ¿no? O secretarías, poner a gente preparada
y principalmente la de la educación. Esto, Gente sí, preparada que esté arriba, porque una gente muy preparada dentro de la educación va a exigir que todo el plan de trabajo esté correctamente. Pero una gente que... No, pero es que volvemos a la misma. La gente preparada no la ven las autoridades porque no es política. Pues sí. así es. Ahí está. Entonces, ¿cuánto? Yo nada más hice esta pregunta. Maestro, nos están indicando que se nos acabe el tiempo. Una conclusión, por favor. Que debemos hacer nuestro mayor esfuerzo a hacer de México un México mejor. ¿Cómo lograríamos esto? Dándole una atención prioritaria a nuestros niños y acabar con estos métodos arcaicos que no nos dicen nada. Utilizar nuevas vías, nuevos métodos, nuevos recursos, nuevos enfoques que den un cambio sustancial a la educación y que se dé un análisis profundo de las autoridades. Yo me pregunto, ¿cuántos de los dirigentes y oficialidades de la SEP son maestros? Yo no conozco nada más que en la etapa prerevolucionaria de México, que fue el cambio con Porfirio Díaz, donde hubo maestros que dirigían la educación. No, nos vamos con esta pregunta. ¿Cuántas de las autoridades de la educación conocen sobre educación? Ahí está el problema. Con esta pregunta nos vamos, se las dejamos a ustedes para que la piensen, la analicen y sobre todo a nuestras autoridades. Si en verdad tomaran en cuenta a la educación, no habría tantas broncas como las que está abriendo. Le agradecemos mucho, maestro, su presencia. Muchas gracias. Mirna, gracias por acompañarnos. Sí, gracias. Estamos con ustedes el próximo jueves con otro programa. Como todos los jueves, este programa lo podrán ustedes ver en YouTube. Muchas gracias. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.
Voz e imagen de la sociedad civil.